Así iniciamos Siempre Venezuela, Venezuela Siempre hoy, 6 de julio del 2021. Escuchábamos Mi Mejor Canción con Gusi y Beto. Así damos inicio a un programa más en la tarde de hoy en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas tardes, Gabriela. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en el enlace, en este primer enlace que realizamos de 12 a 2 de la tarde con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Defensores de derechos humanos exigen ante el PNUD liberación de activistas de Fundarredes. El régimen acusa de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Este grupo de personas forman parte de una organización de sociedades civiles y defensores de derechos humanos que exigieron este martes la liberación de los miembros de Fundarredes. La convocatoria, de acuerdo con una nota publicada en un medio de comunicación, fue hecha por la ONG Observatorio Nacional de Derechos Humanos y se pautó para las 9 de la mañana en la sede del organismo de la ONU, ubicada en Los Palos Grandes, al lado de la Torre Movistar. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos se ha propuesto sumar voluntades contra la criminalización de la lucha por los derechos humanos en el país y la defensa de la dignidad humana. A esto también hay que sumarle el derecho a comunicar lo que realmente está pasando en el país. La semana pasada los funcionarios del SEBIN se detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García. El sábado fue que el régimen dictó privativa de libertad contra estas tres personas. El abogado y director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Imiot, informó en Twitter los tres crímenes que se les están imputando: traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Pese a que sus abogados estábamos en los tribunales, el gobierno les designó un defensor público y se les impidió estar asistidos por sus abogados de confianza. El régimen sigue haciendo de la suya, sigue pasándose por encima lo que es el derecho procesal de toda persona a decidir si tiene o no tiene un abogado y a decidir si va a utilizar o no un defensor público. Lamentablemente, ante estas circunstancias, el gobierno ha decidido darle un defensor público y no su abogado de cabecera de esta organización. Es lamentable ver cómo se sigue violando los derechos humanos y se pasan por encima todo lo que es el proceso judicial. Y hablando de derechos humanos, Michelle Bachelet exige que cadena de mando rinda cuentas por violaciones de derechos humanos en Venezuela. La alta funcionaria ha manifestado que el Poder Judicial es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y ha afirmado asimismo que en Venezuela el estado actual de justicia pues presenta deficiencias, ya que pues se ha señalado en el informe y en ese informe donde se ha renovado también muchas situaciones. Michelle Bachelet, quien es la alta comisionada de los derechos humanos de la Comisión de las Naciones Unidas, insta a que Venezuela ya haga caso en esa cadena de mandos, que rinda cuentas ante la justicia por la violación de los derechos sistemáticos de violación de derechos humanos, así como los responsables directos de esos mismos delitos. Instó a que todos los responsables de violaciones de derechos humanos directos y de la cadena de mando rindan estas cuentas. Bachelet ha manifestado que el Poder Judicial pues es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática en el mundo. Ha afirmado también asimismo que en Venezuela el estado actual de la justicia presenta totalmente deficiencias, ya que se ha señalado en este informe. Dijo que su oficina en Caracas continúa recibiendo denuncias increíbles de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. En este informe
que coincidió con la conmemoración del Día de la Independencia, Bachelet ha asegurado que las restricciones del espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación, en especial por la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. La alta comisionada dijo que constató progreso respecto a las actualizaciones anteriores, como las reformas iniciales en la justicia y la policía, que ofrecen unas oportunidades. Esto es lo que ha dicho para mejorar el mecanismo de supervisión y de rendición de cuentas. Canadá se une a esta preocupación por la detención de activistas políticos de Fundaredes. Está Javier Tarazona y sus compañeros. La Embajada de Canadá en Venezuela expresó su preocupación por la detención de los dirigentes por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Dice en su Twitter: el papel de los defensores de los derechos humanos es esencial para una sociedad democrática y sus derechos deben ser respaldados. Lamentablemente no es algo que se esté viendo dentro del territorio venezolano. Lamentable, dice. Sin embargo, los tres activistas políticos fueron presentados ante tribunales e imputados directamente estos 3 delitos que ya conocemos y que para el tema no da al lugar, porque ellos estaban expresando cómo está la situación. Si vamos a hablar de incitación al odio, traición a la patria, ¿cómo se denomina a la persona que vende y regala la soberanía del territorio nacional? Ahí dejamos la pregunta en el aire. Usted respóndala en función de su conciencia, por decirlo de alguna manera. Y es lamentable, siempre hemos sabido que en medio de esa violación sistemática de derechos humanos, de esa privación de libertad sin causa alguna, por el hecho que Fundaredes, que es esa ONG que ha estado todo el tiempo pendiente de esas irregularidades, de cómo se ha venido presentando y cómo ha mostrado con argumentos, con evidencias, con pruebas fehaces, cómo está invadido Venezuela y cómo le permitieron ingresar al territorio a las disidencias del ELN, de las FARC, y además ante esa situación que es el tema de poder de retener a Javier y a parte de su equipo, pues es el hecho de crear esas denuncias que se han producido de violencia, de sacar a más de 6.000 habitantes de La Victoria, del estado Apure, sacarlos hacia la zona Colombia, por Arauca, dar esas denuncias, mostrar la realidad del país, de un gobierno de facto, de un gobierno, de una narcodictadura, de un gobierno maula, un gobierno que no le ha temblado la mano para destruir su propio territorio, de un gobierno que tiene secuestrado a su propio pueblo. Y es ahí donde la Corte Penal Internacional debe ya actuar contra estos crímenes de lesa humanidad, contra esta violación sistemática de derechos humanos. Es ahí donde ya se debe actuar ante esta situación. Y lo más irrisorio ante esto es que ni siquiera se les permita tener a sus propios abogados, sino que les imponen unos abogados del gobierno. ¿A quién favorece? Al gobierno. Aparentemente les están imputando 2 o 3 cargos. Espere que le van a salir 2 cargos más, así como lo hicieron con muchos presos políticos, con nuestro colega, con Ronald Carreño. Van muchos más todavía. Eso apenas inicia este proceso de violación sistemática de derechos humanos contra la ONG y directamente contra Javier Tarazona. Entonces, acá hay mucha tela todavía por cortar. Y en Siempre Venezuela siempre tenemos en otro orden informativo los pacientes de la unidad de diálisis sur de Valencia, pues tienen 2 semanas sin tratamiento por falta de agua. Y qué raro, ¿no?, que en Venezuela falte agua. Un grupo aproximado de 13 adultos que pertenecen a la tercer turno de los días martes, jueves y sábados, pues tienen 2 semanas sin recibir esta atención médica. Estos pacientes de la unidad de renales, que son asignados en la diálisis
de Valencia del Sur, dependiendo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pues denuncia que lleva ya 2 sábados sin recibir su tratamiento por falta de agua. Un grupo aproximado de esos 13 adultos de estos pacientes de nefrología que pertenecen al tercer turno de los días martes, jueves y sábado, pues tienen ya esas 2 semanas. Es lamentable ver cómo la salud es un juego para el gobierno, porque es un juego, es enviarlos directamente a la muerte lenta y súbita, es enviarlos a esa muerte lentica, aquí no tenemos agua, aquí no tenemos servicios, aquí no tenemos vacunación, cuando sale muy descaradamente Delcy Rodríguez a decir que se trae ese lote de vacunas, la Abdala y la Soberana 2, para ser aplicadas, y sale también un presidente de facto a decir que la vacunación para el mes de octubre, agosto-octubre, ya va a estar en el 70%. ¿Con qué? Le está exigiendo a la OPS Gabriela Audiencia, le está exigiendo, Nicolás Maduro le está exigiendo, bueno, si usted no nos va a enviar el mecanismo COVAX, pues envíenos el dinero. Que yo con el dinero en mano miro a ver dónde compro las otras. Es lamentable la situación, cada día la situación aún es lamentable, y varios de esos pacientes que tienen interrupción en estos tratamientos, pues aún presentan muchísimas más dificultades de salud. Ahí está, ese es el gobierno que se tiene, ese es el gobierno de facto que se tiene. Así, y por eso es que Maduro no logra frenar la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por más que hagan informe tras informe para que esto no llegue a juicio. Dice, primer revés para el régimen de Nicolás Maduro. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó la petición de la Fiscalía venezolana de ocultar los crímenes de lesa humanidad, ordenando que los casos fuesen presentados públicamente antes del 21 de julio. El fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, solicitó un control judicial, es decir, que se ocultara la identidad de las víctimas, lo cual fue impugnado por la Fiscalía de la CPI, que además establece como tope para su pronunciamiento el día 23 de julio. La CPI destaca que es conveniente establecer un plazo para que Venezuela presente versiones públicas redactadas como se establece. En consecuencia, se invita a Venezuela a presentar versiones públicas redactadas de dicho material a más tardar este 21 de julio. Así lo expresó Humberto Prado. La decisión de La Haya está fechada con el 2 de julio del 2021 y firmada por el presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares, Peter Kovacs, el juez Reine Aldeide, Sophie Alfín Gonzou y el juez María del Socorro Flores Riera. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, destacó en la página del gobierno interino del presidente Juan Guaidó que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Ahab Khan, está a cargo de establecer una decisión de la Corte, la cual esperamos sea pasar a la investigación. Esto es lo que dice el activista político. Y la organización Foucault-Ben viene realizando unas actividades de apoyo en la migración venezolana en Cali. Escuchemos lo que dice. Cali, ayudando a toda la población migrante a realizar el registro del nuevo estatuto temporal. Por acá nos podemos dar cuenta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha parecido la atención por parte de Foucault-Ben? Muy bien todo, muy amables con nosotros los venezolanos. Muchas gracias, agradecidos. Gracias. Por acá, Enrique, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. El proceso un poquito lento, pero andando, gracias a Dios. Cumpliendo con todo el proceso. Tenemos apoyo de ACNUR, nos está apoyando a este proceso. Aquí están las funcionarias, la prueba sumaria, y las personas de ACNUR realizándonos el apoyo. También contamos con los funcionarios de Harlem.
realizando el preregistro. Hola, ¿cómo te ha parecido el proceso, la jornada del día de hoy? Muy buena. ¿Sí? Señora. Ok. Por acá también está esperando otra compañera venezolana. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Rosa Bando. ¿Y cómo te ha parecido la jornada del día de hoy? Excelente, excelente atención. Me alegra mucho. De parte de nosotros, los funcionarios de Foncolben, ¿qué tal te hemos atendido? Súper bien. De verdad que Dios los bendiga porque hacen un buen trabajo, una buena labor para nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias, Reina. Continuamos por acá. Por acá tenemos a las personas de la Cruz Roja. Ellos están prestando apoyo para que los venezolanos puedan comunicarse con sus familiares, que no tengan cómo realizar las llamadas telefónicas. Ellos nos están prestando el servicio a todos los venezolanos. Muchas familias se han podido comunicar con sus familiares en Venezuela. Muchísimas gracias. Por acá continuamos con otro equipo de la Fundación. Cuénteme cómo va el proceso, cómo ha sido la atención por parte de nosotros. Qué bueno, me alegra. Continuamos por acá, nos podemos dar cuenta que varios funcionarios de varias organizaciones están realizando el apoyo. Tenemos a Harlan, personales de Harlan Alayan, tenemos de ANUR, tenemos Defensoría del Pueblo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha parecido la jornada? ¿Bien? Bien, gracias por el apoyo. Y tenemos por acá otro de los compañeros realizando la jornada todo en orden. Por acá tenemos a los compañeros de Harlan. Y por acá también contamos con el apoyo de Opción Legal, que nos está ayudando con la parte de afiliación a salud. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te ha parecido la jornada? Muy organizado, muy apropiado para la atención de la población. Muchísimas gracias, Reina. ¿Qué tal te ha parecido la jornada? Una de las coordinadoras de esta fundación Foncolben. Excelente, muy organizado, las personas han sido atendidas, incluso hemos atendido hasta personas que no estaban agendadas. Bueno, muchachos, quería mostrar todo el trabajo que estamos realizando por la población migrante y continuamos trabajando por todos ustedes. Hasta luego. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, luego de ver estas declaraciones y agradecer de antemano todo este trabajo que realizan con la población migrante venezolana, vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Y así damos inicio a un nuevo segmento en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Escuchamos a Rabiosa de Shakira. A esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, contamos con la presencia de Franklin Virgües, actor venezolano, comunicador social y activista venezolano. No quiero decir activista político porque no, es venezolano por el mundo, dejando en alto lo que es nuestra bandera, apoyando desde sus redes sociales a todo lo relacionado con la situación actual en nuestro país. Franklin, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. La escucho y la veo. Bueno, creo que, en este momento hablábamos Franklin, de cómo ves la realidad del país. Bueno, la situación real de Venezuela es evidentemente caótica. Venezuela está en manos de un grupo de malandros, no son diplomáticos, no son políticos, son malandros, un grupo amponil que está tanto en Miraflores como en el Defensa, y no hay una diferencia entre ese grupo amponil de Miraflores y el Ministerio de la Defensa con el grupo amponil que está en la Cota 905, en Petare, en La Vega. Es decir, es el mismo grupo amponil con mayor capacidad de acceso al dinero, pero son ampones, son criminales que están allí simplemente para someter a la población de cada uno de esos sectores para evitar que el venezolano se movilice. Razones para movilizarse hay de sobra, no desde ahora, desde hace por lo menos una década y media. En medio de todo
este proceso que se viene presentando, existe una gran diferencia y yo quiero que Franklin se le explique a esa amable audiencia. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre la Cuarta República y lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela? No hay comparación, no hay comparación. La Cuarta República, eso que llaman la Cuarta República, yo prefiero llamarlo la época de la libertad y de la democracia, cometió errores puntuales que permitieron la llegada de este grupo de ampones que hoy ya sabemos por fin estuvo dirigido, estuvo preparado y organizado por la dictadura cubana. La democracia, en la época de la libertad y la democracia, a pesar de las fallas y de los errores que se pudieron haber cometido, era un sistema democrático no perfecto, pero sí perfectible. Podíamos trabajar en su perfección, pero bueno, hubo intereses de tipo económico, empresariales e intelectuales que jugaron a la antipolítica y le plantearon un nuevo escenario a los venezolanos, que quizá un poco cansado por la no renovación del estamento político. Ustedes se acuerdan que habían nombres que se perpetuaban en el poder y pasaron décadas, años, y eran los mismos diputados, los mismos senadores. Es decir, no hubo tampoco un cambio generacional en la educación, a pesar de que había una gran educación, y la democracia se ocupó de que las universidades funcionaran, de que el plan de beca Mariscal de Ayacucho, el sistema de orquesta, en fin, la educación se sentía y se veía en Venezuela. Era necesario un cambio de modernización de la educación media y posteriormente universitaria para evitar que le ocurriera lo que le ocurrió a la democracia. No se defendió a la democracia, no la defendimos, porque no estábamos preparados psicológicamente, ideológicamente, educacionalmente, no estábamos preparados para defenderla. Asumíamos y dábamos por hecho de que este tipo que ganó duraba 5 años, si lo hacía bien, chévere, si no, venía otro. Bueno, lo que no sabíamos era el plan macabro que tenía Chávez conjuntamente con Fidel Castro para apoderarse de Venezuela. Cambiaron la constitución y con ello cambiaron todo, destrozaron las instituciones, colocaron a los más incapaces en las instituciones para que las destrozaran, para que ninguna de esas instituciones hoy funcionara. Y comenzaron con el Ministerio de la Defensa dándole voz política. Al darle voz política, prostituyeron a las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas, e incluso le dieron cargos en instituciones del Estado a miembros de las Fuerzas Armadas. Iban al Ministerio de Asistencia Social, iban al Seguro Social, estuvieron en PDVSA, es decir, en el Ministerio de Educación, estuvieron en todos los cargos y puestos de las instituciones democráticas para que las destruyeran, porque no estaban preparados para eso, estaban preparados para destruir. Y así efectivamente, coronaron con el proyecto y plan macabro de Hugo Chávez, y los que se dieron cuenta tarde, pues sencillamente tuvieron que huir del país o sencillamente terminaron en una prisión. Franklin, ¿qué piensas tú acerca de este llamado a elecciones de esta pseudo oposición? Y adicionalmente, danos tu punto de vista con respecto al Acuerdo de Salvación Nacional que está promulgando el presidente interino Juan Guaidó. Bueno, las elecciones, cualquiera estas que fueren, con Nicolás Maduro en Miraflores, son fraudulentas. De hecho, Nicolás Maduro en Miraflores es fraudulento. El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro es fraudulento. Esa asamblea constituyente que ellos inventaron era fraudulenta. El actual
el actual parlamento venezolano, el parlamento que está en el hemiciclo, es fraudulento. Es decir, nada de lo que decisiones que se hayan tomado desde hace 10 años para acá son decisiones legales, todas son fraudulentas porque Nicolás Maduro no ganó las elecciones, las ganó Capriles. Nicolás Maduro, las posteriores elecciones manipuladas por un Consejo Nacional presidido por la señora Lucena. Todo eso fue manipulado para que la tiranía desgobernara el país. En Venezuela no puede haber lo que se puede a una elección democrática en el país es falso. Tenga la plena seguridad que se va a estar manipulado, que el gobierno tenga mayoría en todas las gobernaciones y las alcaldías. Asumamos ahora eso, que detrás de toda ella bufa que se pretende montar están los estados comunales, que es el objetivo principal de la tiranía. Están aplicando, mis queridas amigas, a Venezuela la franquicia cubana. Si no se han leído el libro de Hurtado, búsquenlo, léanlo. La franquicia cubana, cómpranlo en Amazon. Lean ese libro. Están aplicando perfectamente la misma franquicia que le aplicaron a los cubanos, se la están aplicando a los venezolanos. Ya estamos en la etapa final, que es ir a un gobierno comunal. Es decir, van a desaparecer las gobernaciones, desaparecerán las alcaldías y simplemente, se apoderarán de todo. Y el Estado estará controlado a través de comunas. Es decir, el Coqui, por ejemplo, el Bampi, toda esta cuerda de malandros armados, ya están comandando, ya están gobernando en sus sectores, pero lo van a ampliar. El grupo Ampodil lo va a ampliar. El que se mueva en contra de los intereses de la tiranía, sencillamente lo asesinarán, como ha estado ocurriendo hace muchos años. Y en Venezuela el crimen sí paga. Franklin, en medio de todos estos procesos que ha habido y como actor, una de las grandes obras que ha realizado es Por estas calles, esa telenovela que ha marcado un ítem especial. En medio de esa diáspora venezolana, que son casi más de 7 millones de venezolanos que han salido huyendo de esa crisis social, política y económica, ¿se puede encontrar a un Eudomar Santos en cada uno de esos migrantes? Por estas calles es un niño de pecho, en comparado con eso que está pasando ahora en Venezuela. En Venezuela ahorita están pasando las cosas más terribles, más horribles. En esa telenovela no se vio, porque nadie se lo pudo imaginar, que en Venezuela en este momento los barrios de Caracas estén descabezando a la gente, le quitan la cabeza a la gente y le asesinan, descabezando a los seres humanos, donde la guerrilla colombiana se haya posesionado de un territorio como Apure, como Táchira, como Guárico, como Bolívar. Eso está en manos de la guerrilla colombiana, FARC, ELN y la FARC. La hayan convertido en un laboratorio de cocaína. Eso no se lo imaginaba en ninguna telenovela. Ahí aparecía un narcotraficante, Valerio Vélez, que lo hacía un actor peruano-venezolano. Pero simplemente se hablaba de tráfico de cocaína que se producía en Colombia, ¿verdad? Pero Roberto Moll se llama el actor que hizo ese papel, pero jamás se pensó que en Venezuela grupos irregulares, criminales, narcotraficantes colombianos iban a estar en Venezuela con
aeropuertos clandestinos y haciendo cocaína, produciendo y fabricando cocaína. Se pudo haber pensado eso. El deterioro de los hospitales en Venezuela, el deterioro de la salud en general, el deterioro de la justicia, la criminalidad, el matraqueo, esa vaina ocurrió en Venezuela siempre, pero en estos momentos ha llegado realmente a unos niveles jamás insospechados. La actualidad están desmontando las infraestructuras de PDVSA y de las empresas básicas de Guayana para venderlas como chatarra. Es decir, jamás nadie pudo imaginar que eso podía ocurrir, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Por esta calle es una novelita rosa en comparación con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Venezolana que nos escucha el día de hoy, y ¿cuál sería ese mensaje que le das tú a los países, a las regiones, para que se abran a aceptar este proceso migratorio, ayudar a esta población a regularizarla de alguna manera dentro de sus posibilidades? ¿Qué mensaje le darías tú a los gobiernos como venezolanos y a los migrantes como esas personas que tienen que ir y adoptar las leyes y las normas de los países de acogida? Bueno, la situación venezolana notablemente a los países del sur, Chile, Perú, Ecuador, Argentina, países centroamericanos, pero, en fin, México, Estados Unidos incluso, para ir al norte. Es decir, esto perjudica a toda el norte. La movilización de Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela. Desafortunadamente, organismos internacionales como la ONU y otros, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, es decir, están actuando de manera muy lenta, diplomáticamente muy lenta, para tomar una decisión en contra de esta tiranía criminal. La han tenido irresponsablemente con Cuba y ahora pretenden hacer lo mismo con Venezuela. Y esta gente comandada por los cubanos, iraníes, ese grupo de izquierdistas van por el foro de Sao Paulo. No es cuento, ellos van por más. El objetivo es apoderarse de todo el sur, centro de América, y van por Colombia, y van por Chile, y se les salvó por ahora Ecuador, pero van por Argentina y van por Bolivia. Es decir, esto que está ocurriendo en el sur de América, mucho dinero, que es dinero producido por el narcotráfico. El Fidel Castro, que fue el cerebro de todo esto, se dio cuenta de que el petróleo no era el más grande productor de dinero para poder apoderarse de los pueblos. El gran productor de dinero es la cocaína. La cocaína, por eso es que el sur de América, ahora Venezuela, Colombia, y dentro de poco el resto del sur, con el cual tendrán que bregar países capitalistas de derecha, como por ejemplo Estados Unidos, países europeos. Y a esto no se le pone coto parado ya. Las grandes salen huyendo por miles de necesidades y necesitan contar con la ayuda de los países como por ejemplo en este caso Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, etcétera, etcétera. Necesitan que los acojan y los ayuden, los orienten, que estos se conviertan en
en manos productoras, la inmensa mayoría que son personas de bien, que huyen y los obligan a salir de Venezuela. Hay dos alternativas: o los acogemos, los ayudamos, les tendemos una mano y los hacemos manos de obra productivas para el país donde estén, o los encarcelamos, los aniquilamos y hacemos como hicieron los fascistas nazis con los judíos. Y yo no creo que esa sea la idea, yo no creo que eso vaya a ayudar mucho. Yo creo que la idea es acogerlo, ayudarlo, y hay una idea principal que es a la que yo me apego, que es que los países deben irse para ir por la ayuda humanitaria armada contra esa tiranía. Esa tiranía no sale con diálogos, esa es mi opinión. Esa tiranía sale a plomo limpio. ¿Y el plomo quién lo tiene? El plomo lo tienen los países aliados, los ejércitos. No lo tiene el venezolano que huyó para Colombia o que huyó para Centroamérica o Sudamérica. Ese venezolano no tiene esas armas, no las tiene. Es un peligro lo que está ocurriendo con Venezuela, porque se está convirtiendo en una cabeza de playa de los grupos fascistas, terroristas iraníes, Hezbollah, que en Venezuela, del ejército. Y bueno, los chinos están aquí. A los chinos lo que les interesa es el dinero, cuánto me queda, cuánto voy a ganar. Pero Hezbollah, Rusia y Cuba sí están metidos, armados en Venezuela, y van a utilizar por lo pronto Venezuela como cabeza de playa, pero la intención es utilizar todo el sur de América, los países democráticos, en este caso los Estados Unidos. Franklin, queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Esta es una plataforma que está diseñada para eso, para dar todo este tipo de información que es censura en Venezuela y que no pueden recibirla esos compatriotas. Que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Escuchábamos Sin Querer de Los Balcanos y así volvíamos de esta pausa comercial y musical en Siempre Venezuela, Venezuela siempre, para dar inicio a esta segunda hora de programa. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, en Instagram y en Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí. También saludar a nuestro corresponsal Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Y siendo la 1:08 de la tarde, vamos con ese primer informe de nuestro, creo que ya está listo el primer informe de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Todo buen provecho a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, todos los días. Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese gran equipo de producción. Ya con las noticias que están impactando a esta hora en La Guajira, en el Cesar, en la costa caribe, la costa atlántica y por supuesto en el Magdalena. 70 habitantes en condición de calle en Riohacha fueron atendidos en jornada de atención integral. Gracias a la solidaridad de la ciudadanía y el apoyo de algunos cooperantes, se logró brindar un día diferente a todas estas personas que cuentan más de 70 que viven en estas condiciones. Es la primera jornada que se hace de atención integral, sobre todo dirigida
a todos los habitantes en Riohacha, capital de La Guajira, en condición de calle, liderada por la Oficina de la Gestora Social y, por supuesto, de la Secretaría de Desarrollo Social. La actividad enmarcada dentro de la estrategia Yo Soy Riohachero Solidario fue realizada en la cancha del Salaíto, ubicado en el barrio Arriba, una de las zonas de la ciudad donde más se evidencia este grave flagelo. Los beneficiarios recibieron ropa, calzado en muy buen estado, alimentación, cambio de imagen, atención médica, asesoría en salud sexual y reproductiva, charla en el manejo de residuos sólidos y recreación, así dando un primer paso para dignificar y mejorar la calidad de sus vidas. Nos sentimos muy contentos a ver que su aspecto, luego de haber sido cambiados con ropas en buen estado, luego de haber sido bañados y de pasar por la peluquería, son otros. Y sobre todo al ver sus caras de satisfacción al notar que se están incluyendo. Gracias a todos ellos los que participaron para que esta jornada fuera todo un éxito, señaló la gestora social Belinés Fuentes Mesa. La gestora social anunció que se establecerá una ruta de atención especial para los habitantes en condición de calle en todo el distrito de Riohacha, capital de La Guajira. El componente psicosocial y espiritual estuvo por cuenta de Avivario, quienes generaron un excelente espacio de paz y tranquilidad donde todos los asistentes pudieron interactuar entre sí. Fue complementado con un espacio lúdico y recreativo liderado por los instructores del Ministerio del Deporte. Los beneficiarios recibieron atención en salud y medicamentos gracias al acompañamiento de la ICSI Aymajaguayú como operadores del Plan de Intervenciones Colectivas y orientación en salud sexual y reproductiva de la mano de UPA Colombia. Ellos lo dijeron muy claro: levantarme y sentirme como una persona un poco normal me motivó a hacer cosas diferentes y hacer más cambios en mi vida. Estamos agradecidos, no tanto por lo material, sino por el buen trato de las personas que estamos aquí. En la calle no todos somos violentos, somos muchos los trabajadores que hacemos esto para tener que comer. Fueron las palabras de algunos de los beneficiarios. A esta estrategia se sumaron cooperantes como Interaseo, la OIN Colombia, la CAI Cach Campestro, Peluquería El Caminante, la Fundación Destello Azul y, por supuesto, los habitantes de Riohacha con las donaciones. La próxima jornada integral se realizará el próximo 6 de agosto, donde se espera atender el doble de la población de esta primera experiencia. Muy gratificante escuchar estas noticias, por supuesto, viniendo de la alcaldía, de su gestora, a todos estos habitantes que tanto necesitan del amor de todos nosotros. Éxito y sigan con esa tarea. En otro orden de idea, 8 jóvenes están en huelga de hambre, exigiéndole al gobierno nacional las mejores garantías. Desde el martes pasado, cumplieron 6 días que decidieron protestar jóvenes a través de la huelga de hambre para exigir al gobierno nacional que le cumpla a La Guajira. Ellos están muy motivados a luchar por su territorio y hacerse sentir de manera no violenta. 8 jóvenes decidieron reunirse en la plaza del Parque Simón Bolívar en Riohacha, capital de La Guajira, para iniciar una huelga de hambre en la que ya cumplen 6 días. Desde el pasado 1 de julio, fecha en que La Guajira conmemoraba sus 56 años de su aniversario, estos jóvenes dieron inicio a esta protesta en la que le exigen al gobierno nacional atender las críticas y diferentes problemáticas que durante décadas viene afrontando la península. Por medio de esta protesta, que afirman será de forma indefinida, han expuesto un pliego de peticiones en las que exigen, sobre todo, las mejores para el sector salud educativo, en el sistema laboral, mejores oportunidades en los servicios básicos para la población indígena y afrodescendientes del departamento de La Guajira. Ellos cuentan con indicadores que actualmente son una vergüenza para el país, aun cuando se hace un gran aporte por medio de las economías extractivas, indicó el joven Luis Fernando Lobo, uno de los jóvenes que está integrando esta protesta. Señalaron que motivos para hacer esta huelga sobran, ya que por lo que este ejercicio se busca superar el rezago histórico del departamento de La Guajira. Nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de no aceptar que los derechos fundamentales se vulneren. Por eso hoy
Hasta el momento somos 8 compañeros que nos hemos unido en pie de lucha frente a esta causa, anotó Lobo Barrera. Durante los días que ellos llevan de huelga al lugar han llegado funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Departamental, pero manifiestan que esperan recibir más acompañamiento por parte de las autoridades locales, pero que entiendan que la mayoría de sus peticiones requieren de la atención del gobierno nacional. Es decir, que ellos son los que por este medio de su aparato administrativo puedan entrar a brindar soluciones para toda la Guajira. Y ya en cultura gastronómica, este fin de semana se logró reactivar el Festival del Pastel, una tradición que envuelve a los atlaticenses. Los productos con proteínas exóticas son el gran atractivo de esta nueva edición de este gran festival. Más de 60 familias se beneficiaron con las ventas. El armadillo, el conejo, el carnero, la gallina, la guardatinaja y el pato son solo algunas de las proteínas que trajo como novedad la versión número 29 del Festival del Pastel de Pitá de Megua, que se cumple en el corregimiento de Baranoa. Este evento, que comenzó este sábado a muy tempranas horas y se extendió hasta el día de ayer, convocó a los atlaticenses para que se deleiten con una de las recetas más típicas de esta región, el pastel. El inconfundible olor que desprende el envuelto se puede percibir a metros, a cuadras de distancia. Una gran fila de carros a las entradas del corregimiento es lo primero que usted observa al llegar a la tierra del pastel, con la opción de un drive-thru, servicio al carro. Los atlaticenses recogieron su pedido en su automóvil si no desea sentarse a consumirlo en las carpas. Con un gran atractivo de estos días del festival, y porque este festival se ha convertido en un atractivo para propios visitantes y turistas. En las mesas se escuchaban los halagos de todos los comensales que quedaban complacidos. Las matronas pitaleras no dejaban de vender, mientras que los consumidores, uno tras otro, rodeaban las mesas y esperaban que alguno se levantara para ellos poder entrar. Fueron 35 puntos autorizados para la venta del producto, que mantenían el aforo controlado con el apoyo de la logística. Grandes, pequeños, adolescentes y hasta mascotas domésticas llegaron a disfrutar de esta experiencia gastronómica que cuenta con las estrictas normas de bioseguridad. Durante 29 años este festival ha apoyado a las matronas, productores y campesinos de Pitá de Megua. En el 2020 este evento abrió la ruta gastronómica Sazón Atlántico, una estrategia que busca la reactivación económica de este sector en el departamento, y por ello se realizó de manera virtual la comercialización de los envueltos a través de pedidos por las plataformas digitales. Fueron 100 millones de pesos que pudieron recoger para esta versión, destinado sobre todo a las familias pitaleras que participaron en la producción de este plato gastronómico tradicional. De esta manera, este año nuevamente Sazón Atlántico retomó su ruta con el Festival del Pastel, evento que hasta este domingo habían reportado la venta de más de 15.000 pasteles. Un éxito total, nos alegramos bastante. Ya verán las hermosas damas cuando lleguen a esta costa cómo volverán a comer todo. El evento fue organizado por la Gobernación del Atlántico de la mano con la Secretaría de la Cultura Departamental, y estimaron que fueron vendidos más de 20.000 pasteles. Y los precios oscilaron entre 10.000 a 15.000. Carlos Ucategui, retornando a los estudios. Una feliz tarde para todos. Y este pues fue ese reporte desde la Guajira colombiana con Carlos Ucategui. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a ver un video en donde la comunidad de San Rafael de Onoto, en el estado portuguesa, denuncia la crítica situación que vive el sector salud en la entidad. Este es un ejemplo de la portuguesa potencia, totalmente acéfala en su conducción gubernamental. Venimos del municipio de San Rafael de Onoto, el estado portugués. Además de no haber servicio de ambulancia, más aún es muy triste que para trasladar en carros particulares
a cualquier enfermo, cualquier paciente de los centros dispensarios de salud. No hay una coordinación que permita conseguir, aunque sea 10 litros de gasolina, para hacer esos traslados. Este llamado lo reitero y lo vengo haciendo contundentemente, porque la verdad que eso es triste. Y más es para los seguidores de eso que llaman revolución socialista. Ahí se la dejo. Y es por esto, veíamos en las imágenes a una persona enferma trasladada en carro particular, un espacio, para los que nos escuchaban por el dial, un espacio así de pequeño, muy pequeño, entre el techo del carro particular y la persona acostada en una camilla. Es triste ver la desidia que hay en el sector salud. Y en el sector salud no solamente es por falta de ganas, es de verdad falta de recursos, no hay gasolina para las ambulancias, no hay una salud pública decente que pueda cubrir todas las necesidades del pueblo venezolano. Por parte de los trabajadores de la salud hay protestas para exigir adicionalmente un buen salario, un salario justo, un salario que cubra las necesidades básicas de cada trabajador, un salario que represente esas horas de esfuerzo. Comentábamos hace algunas semanas en una entrevista con la directora de enfermería del estado Zulia que el personal está duplicando y triplicando turnos para poder cubrir las horas de trabajo frente a la pandemia, frente al trabajo que se está haciendo de lucha contra el COVID-19. Trabajadores del sector salud protestaron para exigir el pago completo del salario acordado en el acta de convenio, informó el sindicalista Mauro Zambrano. Hoy, dice él, desde cada centro de salud estamos protestando. Los trabajadores sanitarios volvemos a las calles para exigir el pago completo de lo acordado en el acta de convenio. Ya estamos cansados de ser siempre los marginados. Unidos somos más fuertes. Así lo expresa el dirigente sindical. Publicó fotos y videos de la manifestación que se realizaba en la mañana de hoy y detalló que hay protestas en el ambulatorio Humberto Fernández Moral, en el oncológico Luis Racetti, en la maternidad Concepción Palacios, en el materno infantil de Caricuao y el hospital universitario de Caracas. Es lo que están buscando el personal de la salud, unirse y que este sea un llamado no solo a nivel de la capital, sino a nivel de todo el territorio venezolano para expresar esa situación actual por la que vive el personal de salud. Y siempre sale, y a Gabriela le da mucha risa cuando yo digo que sale la pepa de la maraca, ¿cierto? Bueno, pues ya salió la pepita de la maraca, ya no es el señor Nicolás Maduro. Hoy, por ahí tenemos un videito de Nicolás Maduro, pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Pero esta pepa de la maraca es de Tarek William Saab, donde ha acusado a Fundarredes de hacerle señalamientos públicos sin ningún tipo de fundamentos. Pues los activistas, quienes son Javier Tarazona, Omar de Dios García y José Rafael Tarazona, están recluidos en el Centro de Formación de Hombre Nuevo Simón Bolívar, conocido como La Planta, en El Paraíso. Pues Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, acusó en el día de hoy a Fundarredes de emitir unos señalamientos públicos sin ningún tipo de fundamento. Esto luego de que Javier Tarazona, quien es el director de la organización, exigió en días pasados una investigación por los presuntos nexos del Estado venezolano con grupos guerrilleros colombianos. Y sale, como dicen don Víctor, como dicen los rolos, a la caracha, si todavía pregunta que si tiene vínculos con la disidencia de la FARC y el ELN, caracha, es tener uno y ser el caretabla, el careduro y la pepita de la maraca que le hacía falta. Tiene la soberanía, le entregó la soberanía a las disidencias de las FARC, a las disidencias del ELN y a las disidencias de las disidencias, y les tiene amparados casas protegidas por el mismo gobierno, y viene a salir el señor Tarek William Saab que no existen fundamentos de las denuncias que está realizando Fundarredes en cabeza de Javier Tarazona. Eso es ser muy cínico, eso es tener cinismo. Qué lamentable es ver, escuchar a una persona
tener tanto, pero tanto cinismo ante lo inevitable, ante lo que se está viendo, ante la población y todos los hechos que se han venido presentando? Entonces aquí no hay ninguna argumentación, según él. Realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la República. ¿Cuál paz? Si en Venezuela no hay paz, en Venezuela hay hambre, en Venezuela hay hambruna, en Venezuela no hay salud, en Venezuela no hay tranquilidad. Es más, en Venezuela no existen 7 millones de venezolanos, porque están en otros países, pasando necesidades. ¿De cuál paz está hablando? Este tipo de actividades lo venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental. No ocurrió este evento en los días que mencionó, sino también en meses anteriores. Esto pues es lo que ha dicho el funcionario chavista durante una rueda de prensa. Tarazona, así como los defensores de los derechos humanos, Omar de Dios García y José Rafael Tarazona, están desaparecidos desde el pasado 2 de julio y lo hicimos preciso, notorio en el noticiero del viernes. El régimen no había informado a los familiares ni abogados, sino hasta ahora, sobre el centro de reclusión donde se tienen a estos activistas. SAD comunicó que los activistas están en el centro de formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, conocido como La Planta, ubicado en El Paraíso. Así es como se viene presentando esta situación. SAD ha señalado que la detención ocurrió por la denuncia que hizo Tarazona, en la que vinculó al exministro chavista Ramón Rodríguez Chacín con presunto jefe de grupos irregulares y mostró públicamente una fotografía en una reunión que habían tenido el exfuncionario con jefes de grupos irregulares, y SAD no desmintió esa imagen. Es lamentable porque es que Javier lo hizo público y nosotros acá en Siempre Venezuela siempre mostramos la imagen donde Javier estaba mostrando esa fotografía. Y es más, ese militar, ese funcionario y ese guerrillero del ELN y de las FARC estaban ahí, y además estaba con su esposa también. Entonces, no se decía, Javier fue muy enfático en algo, no se decía cuál era la fecha de esa fotografía, pero sí se sabía en la fotografía exactamente que estaban reunidos, tomando tinto, hablando de chismes, no creo. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y en Siempre Venezuela siempre, regresando de esta pausa comercial y musical, escuchábamos Así te vas del grupo Mata Rica. Así iniciamos esta nueva media hora de programa. Y en Siempre Venezuela siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Alan Peralta desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, el reporte especial en la voz de Alan Peralta. Amigos de Venezuela siempre Venezuela, me encuentro en el Castillo de San Marcos, ubicado en San Agustín, en la zona alta del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Este castillo fue construido por los españoles para defender esta ciudad, San Agustín. San Agustín, la primera ciudad fundada en el territorio de lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. Es una ciudad de 1564 y era el punto estratégico de paso de todas las joyas, todo el oro, todas las riquezas que los españoles empezaron a conquistar en lo que se conocía como el Nuevo Continente. Este castillo fue diseñado, más que castillo es un fortín, diseñado para la defensa de esta ruta estratégica de los españoles en este territorio. Y fue diseñado por el ingeniero español Ignacio Daza para el Castillo San Marcos. Es un diseño sencillo y eficaz que sirvió para enfrentar no solamente a los piratas, sino también a los británicos que quisieron disputarle a los españoles ese territorio. También sirvió como base de operaciones para enfrentar a los franceses que en la década de 1700 pues estaban en una posición de buscar
parte de este territorio, disputarle también a los españoles parte del territorio. Pero vean ustedes estos cañones de 1764, 1765, cañones que sirvieron como artillería para la defensa por el mar de esta ciudad, de este enclave estratégico, que durante 38 días, a pesar de todo, fue asediado por los británicos, quienes no pudieron definitivamente traspasar y conquistar a San Agustín. Piratas británicos, franceses, fueron detenidos por este castillo, por esta fortaleza militar que sirvió como base de operaciones para los españoles durante la época de la colonia. Esto se mantuvo como territorio español hasta el acuerdo en 1854 entre el gobierno de los Estados Unidos y España. España vendió la Florida a el gobierno de los Estados Unidos, y a partir de ese momento este territorio, con todas sus riquezas, pasó a formar parte de la Unión Norteamericana. De verdad que estamos tocando historia. Estamos en estos muros tocando historia de aproximadamente unos 4 siglos, casi 5 siglos de historia. Estamos tocando en estos muros que ustedes observan acá, en esta disposición que había acá, y se siente uno maravillado por este contacto directo con la historia de España, la historia iberoamericana, la historia también de los Estados Unidos. Este fue el reporte especial en la voz de Alan Peralta desde Estados Unidos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Academia Nacional de Medicina pidió al régimen reconsiderar vacunación de niños y adolescentes con la vacuna cubana Abdala. La Academia Nacional de Medicina pidió a Nicolás Maduro reconsiderar esta decisión. Recordó que este fármaco no ha recibido la aprobación de la Organización Mundial de la Salud ni de ningún otro ente regulatorio internacional con competencia en la materia. La administración de la candidata a vacuna, Abdala, debe considerarse como un estudio experimental. Como tal, debe estar basado en un protocolo que cumpla con todos los requisitos éticos, científicos y legales nacionales e internacionales necesarios. Así lo manifestaba el director de la Academia Nacional de Medicina. La institución señaló en un comunicado público en su página web que los participantes deben estar conscientes de que participan de manera voluntaria en un experimento y debe haber constancia de un consentimiento informado. Es mucho más grave si se administra el candidato vacunal a niños y niñas o adolescentes. La vulnerabilidad de los menores, los aspectos concernientes a su participación en la toma de decisiones y la asimetría en su relación con los adultos generan cuestiones éticas particulares y subrayan la necesidad de que esta población reciba atención especial. Así lo solicita, lo clama y lo pide la Academia Nacional de Medicina, que no se experimente con el pueblo y que no se experimente aún más con niños, niñas, adolescentes, porque son una población de alto riesgo. En este momento vamos a realizar un servicio social, y este servicio social es por alguien que realmente lo necesita. Y desde acá, desde estos micrófonos, desde este programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre, quiero llegar con este servicio social a su corazón. Este es un niño, se llama Nelson Vivas González. Me ha sabido abordar en la semana anterior por medio de unos amigos licenciados, donde se ve el estado de salud de este niño. Es un niño con una condición especial, un niño que la EPS, la nueva EPS, le ha negado en 2 ocasiones la tutela para sus medicamentos y sus pañales. Además, Nelson Vivas necesita urgente esta silla de ruedas que vamos a colocar en imagen. Es una silla de ruedas especial. Nelson necesita esta silla de ruedas.
quienes tengan en su buen corazón, en ese espíritu de ayudar, de apoyar, con un granito de arena, podemos hacer que esta familia, que la señora Irene Yurley González, que es la madre, autorizó colocar la imagen de Nelson, y además esta silla está en un valor aproximado de 2 millones de pesos. Las fundaciones, las organizaciones o aquella persona de buen corazón que pueda apoyarnos, lo puede hacer a través de la cuenta de ahorro en el Banco Agrario a nombre de Darwin Bochaga. La cuenta es 1127045680. Repito el número de la cuenta, 1127045680. Puede realizar este tipo de solicitud. Ese aporte que le puede dar a ese niño, a este niño que lo está requiriendo. Si usted no puede hacer el aporte, si usted tiene ropa en su casa que pueda hacer llegar, puede llamar a la señora Irene al número de celular más 57 322 41 34 719, más 57 322 41 34 719. Hoy por Nelson, mañana recibirás el apoyo de Dios. Nunca te quedes sin apoyar a alguien. Es una necesidad, es la verdad que necesita. Es más, ese abogado que esté ahí escuchándonos, que pueda ayudarnos con estas tutelas que le han sido negadas a Nelson para que le dé la nueva EPS de Villa del Rosario, que le ha negado sus medicamentos. Esos medicamentos los requiere él de por vida. Es un niño de 16 años y está en un coche normal, de un niño normal, pero tiene 16 años y su atrofia se está colocando aún peor. Entonces apoyemos esta causa. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Otro problema para Venezuela. ¿Otro más? Otro. Las megabandas están ascendiendo a otro nivel, así lo afirman especialistas. Algo que tiene 20 años en el país no se va a resolver con una varita mágica. Eso sería demagogia y engañar a las personas. Aquí hay problemas estructurales que generan estas pandilladas. Fueron las palabras del abogado penalista Luis Ezequiel durante una entrevista. Juan Ernesto Pérez Pumar se analizó las implicaciones de las bandas criminales en el país, principalmente en la Cota 905. Los nombres de estas organizaciones criminales son notoriamente conocidas en Venezuela debido a los múltiples hechos de violencia que se han perpetrado, en el que Carlos Ruiz Rebet, alias el Coqui, Garbis Ochoa Ruiz, el Garbis, y Carlos Calderón, el Vampi, busca ampliar su territorio criminal. Las zonas de paz les accedió territorio a las bandas. Todos hemos visto cómo la banda de la Cota 905 es capaz de lanzar disparos de fusiles contra funcionarios del 6CPC. Luego, la declaración del director del mismo organismo fue muy inegua, por no decir irresponsable. De hecho, fue desmentida en la práctica pocos días después por esta misma banda que domina la Cota 905 y que está tratando de expandirse hacia La Vega, protagonizando tiroteos continuos. Después de esa declaración de un director de la policía científica, los hechos que se fueron desmentidos podía ser factible, afirmó también el criminólogo. Luis Isquiel prosiguió refiriéndose a las declaraciones que ofreció el director del 6CPC, Douglas Rico, en el que se afirmaba plantear un diálogo con los grupos armados de la Cota 905 para que depongan las armas. Señaló que las negociaciones se presentan cuando un delincuente está rodeado por funcionarios policiales y se le señala que se le va a respetar la vida y el debido proceso. Pero pensar que delincuentes activos que ganan grandes cantidades de dinero vendiendo drogas, secuestrando, robando vehículos, desvalijando y unas cantidades de fechorías más, ¿quién se va a sentar a negociar teniendo todo el poder? Sus armas no se van a pacificar simplemente para que establezcan un diálogo ingenuo y hasta irresponsable. Isquiel
Recordó el antecedente de un diálogo entre delincuentes y gobierno que fue en El Salvador en el año 2012 con las bandas criminales Mara Salvatrucha MS-13 y la pandilla de 18. En ese año hubo una redacción importante de los delitos, no fueron públicas las negociaciones, fueron sometidos a reducción de delitos, pero luego ese pacto se rompió. Muchos de los que hicieron este diálogo están presos, así lo indica Ezequiel. Realmente, el Coqui, el Vampi y el otro delincuente que quieren expandirse a La Vega, no tienen por qué sentarse a negociar cuando tienen todo un territorio ya ganado, cuando ya tienen salarios. Pero es que ya ellos negociaron, o sea, esto es simplemente un maquillaje, es querer tapar el sol con un dedo cuando no se puede, porque ya eso se negoció. Pero en medio de todas esas negociaciones, Gabriela, yo quiero colocar hoy un video muy cortico sobre algo que sucedió en el Día de la Independencia. Y ustedes saben que Nicolás Maduro siempre sale con sus palabras, sale con su lenguaje inclusivo, pero vamos a escuchar lo que dijo en cadena nacional Nicolás Maduro. Al trabajo y a la vida del pueblo de Venezuela. Ese es el compromiso de todos, de todas y de todes. Ese es el compromiso de los que amamos a Venezuela. Gabriela, yo sí quiero que Gabriela me explique como venezolana quién es todes, porque todas, todos, yo le acepto, pero quién es todes. ¿Alguien conoce quién es? No, es que realmente todex es la palabra inclusiva, obviamente, para contenerlos a todos. Si tú simplemente dices todex nosotros, todos no sé qué, en ese idioma inclusivo que se quiere poner como firme en la Real Academia Española, en el diccionario y todo, bueno, vaya y venga, aún no es formal, aún no está establecido, aún no está admitido, establecido todavía. Mientras no está en la Real Academia de la Lengua. Exacto, no está todavía, pero sí hay un grupo de organizaciones y de personas que quieren poner esta palabra en el lenguaje inclusivo, pero con eso es suficiente, no tienes que decir todos, todas, todes. Todes es más que suficiente. Hashtag todes es más que suficiente realmente. Pero es que esa simple se la tienen que dejar a este presidente que siempre sale con una palabra, que siempre sale con algo totalmente diferente para querer aparecer un poquito más, ¿no? Y que la gente es ese llamado de atención, es como esa partecita, venga, yo llamo la atención por este tema. Lamentable siempre ha sido la situación cuando él realiza alguna alocución. Él ya le gusta hacer meme. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. A través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, en la página web. Además, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, Radio Delfín, 1060. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.